Saludo. Dios bendiga grandemente a todos mis hermanos y amigos que puedan escucharnos a través de estas redes sociales, a través del YouTube. Síganos en este canal, compártelo, dale like. Hoy quiero hablar brevemente de cómo agradar a Dios. Y yo sé que muchos van a decir, nosotros sabemos cómo agradar a Dios. ¿Cómo yo puedo agradar a Dios? ¿Cómo yo puedo amar a Dios? La palabra del Señor nos dice en Juan 14:15, si me amáis, guardad mis mandamientos. Nuestro Señor Jesucristo nos dejó ordenanza, nos dejó su palabra, y a través de ella es que nosotros podemos conocer y poder amar a Dios. Cuando nosotros no hacemos una disciplina de buscar a Dios bíblicamente, nosotros vamos a cometer muchos errores en nuestro peregrinaje como cristianos por desconocer, por ignorancia bíblica. El pueblo de Israel muchas veces cometió grandes errores, grandes pecados, y fue castigado por Dios por ellos no permanecer en el amor de Dios. Y permanecer en el amor de Dios es obedecer. Dios le había establecido leyes, ordenanzas y mandamientos para que ellos pudieran regirse y caminar conforme a lo que Dios le había establecido. Hay muchos pasajes en la Biblia donde nosotros podemos ver a Dios castigando a Israel. Por ejemplo, en Primera de Crónicas capítulo 13, vemos allí a un levita llamado Usa, del linaje de Coatita, que fue castigado por Dios, fue muerto por Dios, porque traspasó los mandamientos de Dios. ¿Qué mandamiento traspasó Usa? Bueno, David tenía un sentir de trasladar el arca a Jerusalén, de hacer culto a Dios, ya que Saúl se había olvidado del culto a Dios por 40 años. Entonces, cuando David tiene todo ya preparado y están tratando de llevar el arca a Jerusalén, bueno, hay varios errores. El primer error es que están transportando el arca a través de carretas, a través de bueyes. Y Dios había establecido, a través de su palabra, de su mandamiento, que el arca, que representaba la presencia de Dios, que representaba el bienestar para Israel, tenía que ser trasladado por 4 hombres. El arca tenía varios anillos, 4 anillos, o sea, unos anillos redondos colocados en cada ángulo de esa caja rectangular sagrada, y tenía unos barrotes específicos, y sacerdotes o del linaje de los coatitas eran los únicos que podían transportar el arca. Ahora, al arca no se le podía poner la mano. Y vemos que en el error primero de transportar el arca a través de una carreta, el arca se iba a caer, y Usa puso las manos al arca y Dios lo mató. En un video anterior de hace un año atrás, hablábamos de Usa y decíamos que no se trata simplemente de buenas intenciones para agradar a Dios. Yo tengo que tener buenas intenciones, pero mis buenas intenciones tienen que estar sometidas a los mandamientos de Dios. Para yo amar a Dios y agradar a Dios, yo tengo que guardar su palabra. No puedo traspasar sus límites. Y es como el ejemplo de la leyenda aquella de Robin Hood. Robin Hood ayudando a los pobres, pero era un ladrón. Y la palabra de Dios nos manda a nosotros a no robar. O sea, yo tengo que someterme a la palabra de Dios y todas mis intenciones colarla por la palabra de Dios. Y eso va a demostrar que yo amo a Dios, porque Jesús dice en Juan 14:15, si me amáis, guardad mi palabra, guardad mi mandamiento. O sea, yo tengo que conocer al Dios bíblico para agradar y amar a Dios. No el Dios que yo he concebido en mi mente y me he creado. A veces tenemos un Dios con D minúscula, porque lo hemos rebajado a mi propio beneficio, a mi propio ego, a lo que yo quiero. Y no, ya la palabra está establecida. Incluso esto lo podemos ver, los errores que cometemos a veces dentro de las iglesias. La iglesia de Corintios, por ejemplo, Pablo se encontró con un tremendo error en la iglesia de los Corintios, con un desorden cósmico. Y cuando usted quiere agradar a Dios y no conoce a Dios, usted va a pecar y va a cometer desorden en la iglesia. Y Dios quiere que estemos ordenados en la iglesia. Por eso nos ha dejado su palabra.
No obstante a eso, también dentro del ágape, del culto, cuando iban a compartir el impartimiento de el pan, de el cuerpo de Cristo, cuando llegaba el momento de la Santa Cena, como le decimos, Santa Consagración, iban a darse una hartura, como decimos aquí en Dominicana, coloquialmente hablando, iban con glotonería y no estaban valorando lo que era ese sacramento que Dios nos dejó a través de Cristo, la Pascua, que era la representación del cuerpo de Cristo, recordarlo como Cristo dijo, que tenemos que recordarlo hasta que Él venga y venga a compartir con nosotros nuevamente lo que Él hizo en la cruz. Él nos dejó el sacramento del pan y el vino, y los corintios tenían un desorden con eso. Iban a la mesa indignamente, no estaban valorando el cuerpo de Cristo, el sentimiento que Cristo nos transmitió, el mandamiento que hay a través de celebrar ese servicio, ese culto de la Santa Cena, ese sacramento santo. Pues iban allí, reitero, a comer. Y dice Pablo que por esa razón, por no conocer al Dios bíblico, había muchos enfermos dentro de la congregación de los Corintios, la iglesia local, y ya muchos habían muerto. Para agradar a Dios, Pablo dice también en el libro de Romanos que tenemos que tener un culto racional. Nuestra fe tiene que estar basada en la palabra de Dios, y eso nos va a llevar a un entendimiento bíblico como a Dios le agrada. No es como yo quiero, no es como usted quiera. Y también le quiero hacer un llamado a los pastores carismáticos, que tenemos que someter nuestra liturgia a la Biblia. A veces nosotros cantamos dentro de las iglesias cánticos que nada tiene que ver con Dios, que nada tiene que ver con agradar a Dios. Y la Biblia nos manda a entonar y cantar cánticos espirituales, salmos. Hay composiciones, canciones que están dentro de la amalgama del evangelio, de la cristiandad, que no mencionan a Cristo, que no mencionan a Dios. No mencionan por ningún lado a Dios. Vamos a vivir bíblicamente, mis hermanos. Vamos a agradar y amar a Dios como Él nos manda, guardando su palabra. Vamos a apartarnos de todo pecado. Vamos a vivir en santidad. Vamos a renovar nuestras mentes, como ya citábamos Romanos 12, que que tenemos que renovarnos, renovar nuestros sentidos para poder dar un culto racional a Dios, para agradar a Dios, para vivir conforme a lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Tenemos que cambiar muchas cosas, lo que no agrada a Dios. El consejo para hoy: leamos la Biblia. Vamos a leer la Biblia, vamos a agradar a Dios conforme a su palabra. Reitero, no agrademos a Dios conforme simplemente a lo que yo creo en mi mente, a lo que yo me soñé. No, esto no se trata de sueños, se trata de lo que está establecido en la palabra, buscando la interpretación correcta de la palabra. La palabra de Dios trasciende cultura, lo trasciende todo. La cultura tiene que someterse a la palabra de Dios. No podemos poner la cultura por encima de la palabra de Dios. Y digo esto porque hay pueblos, hay iglesias locales en diferentes regiones de este mundo donde la cultura se ha impuesto, ha estado por encima de la palabra de Dios. Y no es así. La palabra de Dios es inerrante, es infalible. Jesús dijo que más fácil iba a pasar el cielo y la tierra, pero su palabra no iba a pasar. Y ha sido así a través de la historia, a través de los años. Por eso Dios levantó hombres como Martín Lutero. Dios levantó reformadores para que la palabra de Dios se mantuviera en alto. El mismo Cristo nos manda a nosotros a ser la luz y la sal de esta tierra. Y dice que una luz no se pone debajo de un almud, o sea, debajo de una mesa. La luz en nuestros hogares está en el techo para iluminar
todo lo que está en la oscuridad para poder ver. Así mismo, Dios nos manda a nosotros a iluminar a aquellos que no le conocen. Pero para nosotros iluminar a los que no conocen a Dios, tenemos que vivir bíblicamente. Para nosotros agradar a Dios, tenemos que someternos a su palabra. Así que brevemente, este consejo de hoy, esta reflexión, vamos a amar a Dios guardando su palabra. Dios te bendiga. Te habló el pastor Noel Moaneri desde República Dominicana, Santo Domingo. Suscríbete, comenta, dale like, compártelo para que el evangelio sea llevado a través de este canal a todo el mundo y así cumplir con el mandamiento de Cristo de ir y hacer discípulos a todas las naciones. Dios te bendiga.